Bueno, vamos a continuar llenándolo. Entonces, dijimos que yo tengo la edad del oficial, el número de placa, que sería 123, por ejemplo, la ruta, no sé qué sea esto, pero lo voy a poner nocturno. Ah, el turno es nocturno, ¿eh? Ruta centro, turno nocturno, número de infracción. Ok, aquí sí ya estamos así como que hablando de que entonces estoy realizando una infracción. Pues vamos a decirle que este oficial realizó la infracción 1, 2, 3, número de infracción, código de infracción. El código de infracción, por ejemplo, fue el código 5, a lo mejor. O sea, hablando de que ellos, no sé si alguna vez los han multado. En la parte, ellos ponen el código de infracción en la parte de enfrente y en la parte de atrás viene básicamente qué fue lo que se hizo, ¿no? O cuánto les sale el monto a pagar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el monto a pagar, pues yo le pondría a lo mejor que son 100 pesos a 1000 pesos, menos carito. La descripción de la multa, pues vamos a decirle que eh, el conductor estaba hablando celular. Ahí está. Nombre del infraccionado. Vamos a poner a David. Vámonos. Fecha de la infracción fue el día del 06 del 11 del 2020. El estatus de la multa, perdón, pues aún es no pagada o activa, si le quieren llamar. Placa del vehículo era, no sé, vehículo del oficial. Era una... ¿Qué es lo que traen los oficiales? Unas lobos. Ya traen motitos. Vamos a ponerle moto. Licencia del infractor. Vamos a ponerle vencida. Para no meternos en tanta... Dirección del Supo, infractor. supo. ¿Cómo? ¿Cómo supo? Dirección de infracción. Vamos a ponerle que fue en la 5 de mayo, esquina con Benito Juárez. Marca del vehículo. Traía una Jeep Cherokee 95. Cherokee, que se escribe así, 1995. Eh, Descripción del vehículo. Vamos a ponerle que es color gris, por ejemplo. ¿Sí? Pues más o menos así me quedarían mis datos. Ahora, fíjense, por ejemplo, que hasta cierto punto es funcional, ¿no? O sea, me funciona porque estoy almacenando básicamente la multa y tengo los datos de mis multas. Pero resulta que Octavio multó a otra persona. Entonces yo tendría que copiar básicamente todo esto en la parte de aquí abajo y aquí nada más cambiaría a lo mejor el código de la infracción, el monto de la infracción, cambiaría a lo mejor el conductor, pero a lo mejor volvió a multar otra vez a David. Entonces yo tendría que volver a reescribir otra vez a David, ¿sí? Y todos los datos porque pues David iba básicamente en el mismo carro, ¿no? Entonces yo tendría que reescribir básicamente esto. Desde este punto yo estoy encontrando aquí un pequeño error, ¿sí? ¿Cuál es mi error? Pues mi error es que yo estoy cayendo en redundancia de datos. Pero bueno, vamos a tratar de analizarlo parte por parte. Voy a tratar de abrir el PDF para tratar de guiarme por medio del PDF. Dice mi primera forma normal. ¿Sabes qué? Asegúrate que cada registro tenga su propia llave primaria. ¿Lo tiene? Sí, sí lo tiene, ¿no? Aquí está. Dice después que sea único e independiente. Pues hasta cierto punto es único e independiente porque tiene su propia llave primaria. Vamos a llamarlo aquí como que folio de... Ah, es que tenemos el número de infracción. Entonces, este en teoría debería ser el número de infracción. ¿Están de acuerdo? Vamos a hablar que ese sea mi llave primaria y este lo elimino de aquí. Entonces, mi número de infracción básicamente va a ser este que se encuentra aquí. Y es algo que jamás se va a repetir, porque están de acuerdo que no se pueden repetir dos números de infracciones. Después dice que no presente campos nulos. ¿Tiene campos nulos? Ah, vamos a ver. Pues por el momento no. Por el momento todos los datos se pueden llenar. ¿Qué pudiera ser un campo nulo? Pues no, ¿verdad? Todos los campos son como que obligatorios. Entonces aparentemente se encuentra bien. Y los campos repetidos, pues tampoco hay campos repetidos, ¿no? Básicamente todos los campos son diferentes. Entonces, hasta este punto, yo analizo que ya tengo la primera forma normal creada.
Ahora me voy a ir a la segunda forma normal. Me dice, la segunda forma normal separa los datos repetidos en tablas individuales, perdón, al mismo tiempo que lo relaciona con llaves foráneas. Aquí es donde yo ya voy a ponerme a analizar. Si yo trato de escribir esto, entonces en este punto yo me doy cuenta de que estos datos están repetidos. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a tratar de separarlos. Voy a tratar de generar uno entonces que le llame datos del oficial. Voy a generar otra tabla que cómo se pudiera llamar. Si ustedes se fijan aquí los datos de las multas como que también son diferentes, entonces generaría una que se llame datos multas, ¿sí? Bueno, igual lo puedo poner en los datos del oficial, pero va a ser que se genere redundancia de datos. No, sí requiero forzosamente datos multas. Y tengo los datos Un infractor. del infractor, ¿no? Hasta este punto, pues yo acabo de separar 3 tablas. ¿Existen más tablas que pueda separar en este punto? ¿Puedo generar más tablas? Sí, Sí, los modelos del vehículo creo yo que infraccionado. datos del vehículo. Entonces voy a generar otro que diga datos vehículo. Muy bien. Entonces, básicamente tengo estos campos, ¿no? ¿Qué otro? Con esas tablas por el momento le calamos a ver cómo nos va quedando. Ok. Ok, vamos entonces a tratar de generar aquí los campos que yo voy a agregar. Entonces en este punto pues me quedaría el número de infracción, pues ya no me entraría acá, ¿no? Básicamente el número de infracción iría directamente aquí. Número infracción, ¿sí? Y luego después tengo el nombre del oficial, el nombre del oficial me quedaría a este lado. Nombre oficial. Tengo la edad del oficial, Edad, placa y ruta. la Y turno. placa y tengo la ruta. Entonces, si yo me pongo a analizar este punto, yo digo, no tengo llave primaria todavía, pero de estos campos, ¿cuál sería el campo único que jamás en ningún momento se puede repetir? El nombre del oficial, ¿no? No, el nombre del oficial, los nombres sí se Ah, pueden no, repetir. la placa. Exacto. La Con placa. ID. Yo puedo decir que la placa voy a tomarlo como referencia para generarlo de llave primaria. Entonces, esta placa la voy a colocar en primer lugar, haciendo referencia que generalmente los primeros campos que yo tengo son las llaves primarias. Después, los datos de la multa. Bueno, tengo el número de infracción. ¿Dónde me quedé? Acá me falta un turno, ¿verdad? Número de infracción, tengo el código de la infracción, tengo el monto de la infracción, tengo la descripción de la infracción, tengo... La placa del vehículo. No, pero hablando de los datos de la multa. Ah, ok. Tengo el El número estatus de la multa. el Pagada o no estatus pagada. de la multa. Ojo, ahorita estoy poniendo espacios, lo estoy haciendo a la La, izquierda, ¿sí? Y yo creo la que fecha, profe. la fecha de la multa, fecha de infracción, placa vehículo. Ahí en los datos del oficial está faltando un dato. ¿Dónde, perdón? En los datos del oficial está faltando ruta. Ruta, ruta, ahí está. Fíjate, fíjate ahorita. ¿Quién sabe qué pasó? Bueno, ok, yo creo que vamos a tratar de La cambió por turno. La cambié por turno, entonces la sobreescribí. Entonces yo creo que con esto básicamente está lo de datos de multa. Igual ahorita vamos a reanalizar otra vez. Esto se analiza las veces que tenga que ser necesarios. Ahora me voy a datos del vehículo. Los datos del vehículo, pues yo tengo la placa del vehículo, Modelo. el modelo. ¿Qué más? Tengo la marca y la descripción, ¿no? Marca. ¿Acá hay borrar? No, ¿verdad? Descripción. ¿Verdad? Muy bien. Y ya. Y los datos del infractor, entonces yo necesito, yo en este punto tengo el nombre del infractor, tengo la licencia, licencia, y qué otro dato tengo por parte del infractor. Nada más.
¿Sí, verdad? Ok, una vez que ya tengo esto, ahora sí, yo necesito analizar qué es lo que se va a relacionar con qué. Por ejemplo, yo digo, ok, los datos del oficial tienen relación con datos de multa, con datos vehículo o con datos del infractor. La pregunta es, ¿con qué se relaciona? Con las llaves primarias de cada tabla. Sí, pero hablando de tablas, ¿cuáles tablas serían las que se encuentran relacionadas? Ah, ok, sí, cierto, eso que acaba de decir usted, importantísimo, llaves primarias de cada tabla. Aquí sí analizamos que era la placa. En datos de multa, pues el número de la infracción debería ser la llave primaria, ¿no? Es algo que en teoría en ningún momento se puede repetir. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. En Sí. datos del vehículo, pues igual la placa del vehículo es algo que en ningún momento se puede repetir. Y en los datos En el del... tercero es la licencia. Ajá. La En este licencia. caso, voy a mover esto hacia acá. Ahí está. Ahora sí, pregunto yo, ¿cuáles tablas se van a relacionar entre sí? Se supone que yo al poder hacer una multa, yo necesito, por ejemplo, saber incluso los datos del infractor, yo necesito saber los datos del vehículo y tengo que saber los datos de la multa, ¿sí? Entonces, por así decirlo, este estaría relacionado con todos. ¿Sí o no? ¿Cuál? ¿Datos del infractor? O sea, los datos del oficial estarían relacionadas con todas las tablas. Sí, sería de uno a muchos. Con el No, más bien, no, yo creo que la de multas es Sí, la, con datos de la mera multas, mera. yo voy de acuerdo. Nada más con la de datos de multas. Sí, ¿Y con qué campo lo voy a relacionar? con el número de infracción. O sea, placa con número de infracción. Aquí. Sí, Por lo tanto, un oficial puede tener nada más una multa. Porque fíjense, no puede tener muchas. entonces aquí vamos a la cardinalidad. La cardinalidad me dice que si yo estoy conectando dos llaves primarias, va a ser una cardinalidad de 1 a 1. ¿Sí? Si yo conecto una llave primaria con otro campo cualquiera, puedo... No, entonces Con el código de... ¿Cómo, perdón? la del número de infracción sería la llave foránea en datos del oficial, ¿no? Con el código de infracción, Ay, no profe. sé, A ver, de nuevo. ya me voy a dar de Podría ser baja. con el código de infracción. Con el código de infracción. Pero el código de infracción es como que, por ejemplo, la infracción del código fue el código 5 y fue un código, por ejemplo, de pasarse un alto. Entonces yo vincularía la placa con el código de infracción o el número de infracción con algún otro campo de acá. Es que ahí también puede No, con entrar. el nombre del porque oficial. Muchas veces el oficial no va solo, entonces va con su pareja. Y en datos de multas no podría haber que dos números de placa, ¿o sí? Se me hace que sí, que va directamente quién te multó. O sea, independientemente de que se me hace, ya no me acuerdo, independientemente de que vayan 10 personas en el auto, en el vehículo del oficial, creo que quien te levanta la multa es quien lleva ahí como que su firma, porque ellos firman. Creo, no estoy muy seguro del todo. Pero vamos a tomarlo desde este punto de vista. Fíjense, aquí es por eso muy importante que nos vamos a enfocar en la cardinalidad. Yo digo, un oficial puede tener una multa, o una multa puede tener muchos oficiales, o un oficial puede tener muchas multas. ¿Cómo me Un quedaría? oficial puede tener muchas multas. Puede tener Exacto. muchas multas. Entonces me quedaría de esta manera. No se puede tener muchas multas. Uno a muchos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque un oficial genera muchas multas. Hasta ahí estamos bien. Esto forza a que forzosamente aquí yo tenga que seleccionar esto como mi campo que va a relacionar a esta tabla. La pregunta es, ¿a qué campo voy a relacionar esta tabla? Pues sencillo, le pongo aquí placa-oficial. Y de esta manera yo ya puedo relacionar Ah, ok. este campo con este campo que se encuentra acá. ¿Sí? Y yo puedo decir entonces que esta relación es de 1 a muchos. ¿Sí? Claro que no tengo aquí yo ahorita la rayita, se supone que yo debería tener aquí la cardinalidad escrita, debería tener mi línea, eso lo va a hacer ahorita irónicamente vamos a utilizar el PHP MyAdmin para esto, pero
pero esa relación la vamos a ver en el PHP Mayat. Todavía no. Todavía estamos sacando la lógica. ¿Por qué? Porque si lo hago en la base de datos, pues la base de datos tendría que estar borrando, colocando, poniendo, y es una santa bronca. Yo personalmente siempre lo hago aquí en el Excel, ¿sí? Y una vez que queda aterrizada mi idea, ojo, ninguna base de datos, bueno, la mayoría de las bases de datos, aunque ustedes piensen que están aterrizadas al 100%, es una mentira. Generalmente a lo largo del proyecto se le hacen los cambios necesarios que se requieran, pero es importante que desde un principio se aterricen lo mejor posible que se pueda, ¿sí? Les digo, conforme vayan avanzando en el proyecto, a veces van a decir, necesito este campo, ¿dónde lo voy a poner? Y tienen que hacer, obviamente, modificaciones a la base de datos. No es obligación de que como quedó su estructura en un principio, tiene que respetarse para siempre, no. Hay cambios que tienen que irse agregando. Entonces, en este punto yo digo, ok, un oficial puede tener muchas multas. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora, ¿cómo vinculo para que mi oficial sepa qué vehículo multó? Con la descripción. La descripción, ¿a dónde la vincularía? Es cierto. Con la Código de placa. infracción, Con ¿no? la placa. Ok, entonces yo vinculo placa del vehículo con placa del oficial, ¿o cómo? Caray. ¿Cómo? A ver, ¿quién es tránsito que pregunte? Que nos Sí diga puede todo. ser placa del oficial a placa del vehículo, ¿no, dije? Sí puede, pero no debe. O sea, en este caso me quedaría que un oficial puede multar únicamente a un vehículo, porque serían llaves primarias. Ok. Con descripción me iría. Ok, entonces yo diría, por ejemplo, que la placa está relacionada con la descripción, pero la descripción, por ejemplo, sería la descripción del vehículo, y aquí estaría la placa del vehículo. Fíjense que los que Profe. se encuentran conectados, ojo, eso es un requisito importante, tienen que tener el mismo tipo de dato y el mismo valor almacenado. O sea, por ejemplo, aquí iría la placa del oficial y aquí iría la placa del oficial. Yo puedo relacionar, por ejemplo, la placa del oficial que sea, no sé, 56, 70 y 83, y aquí, por ejemplo, que sea 56, 83. Entonces yo puedo relacionar, puedo decirle, ¿sabes qué? Fíltrame donde el datos de oficial sea la placa igual a 5683 y al mismo tiempo las multas sean la placa oficial 5683. Esto haría que me muestre únicamente las multas que pertenecen a este oficial. La pregunta es entonces, ¿cómo le digo yo para que me muestre los vehículos que ha multado este oficial? Profe, ahí Ok, nada más es ahí la relación. en porque la nada más- tabla de datos multas, poner la placa del vehículo también. Así es. Relacionarlo con la placa del vehículo a través de otra placa. Ok, entonces yo estoy relacionando esta tabla con esta tabla. Sí, Y pero esto, con guión, Ujú. profe, otro campo diferente. ¿Cómo? Para que no se llamen igual, no le va a poner placa guión bajo vehículo. No, lo ideal es que se traten de llamar lo mejor posible, lo más igual que se pueda. Habrá momentos en los que no se pueden llamar igual, porque, por ejemplo, hay veces que vinculo los IDs, y el ID, por ejemplo, si yo vinculo un ID aquí, y acá, por ejemplo, tiene el ID, y luego otro campo, y luego aquí tengo, por ejemplo, el otro ID. Si yo quisiera relacionar este con este, pues ya no podría, porque estos generarían un conflicto. Entonces aquí yo pondría, por ejemplo, ID y el nombre de la tabla. Por ejemplo, no sé, tabla. Entonces aquí yo ya sé que este va a tener relación con este. Se recomienda que sí se traten de llamar igual dentro de lo más posible que se pueda. Pero si no se puede, Ok. hacer una referencia a lo que se está vinculando. ¿Sí? Entonces, viéndolo desde este punto de vista, pues yo aquí le puedo poner placa. Pero si yo le dejo placa, yo voy a decir, acá hay placa del vehículo o placa del oficial. Entonces genero Sí, como una pequeña controversia. Entonces ya le pongo yo una pequeña referencia, le pongo oficial. ¿Sí? Pero por ejemplo, aquí placa de vehículo y placa de vehículo, pues ya me suena un poquito más lógico, ¿sí? Y sí se puede vincular de esa forma. De hecho, sería como que una especie de forma correcta. Entonces, yo vinculo esto a esto. La pregunta es, ¿eso es una vinculación de uno a muchos, de muchos a uno, de pocos a nada, de cómo sería? Yo De digo, uno a uno. yo, De uno a uno. yo digo, una multa puede tener un solo vehículo. Una multa sí. Sí. Sí.
pero un vehículo puede tener muchas, de un, Pues, no, muchos de a uno, uno, sí, un muchos. muchos a vehículo puede uno. tener, De muchos. un vehículo puede tener varias multas, no precisamente el mismo día, pero puede tener varias. Ok, entonces enfóquense en esta parte. Siempre recuerden esto, si yo estoy con la llave primaria, forzosamente, así forzosamente, es uno. Y si yo acá no tengo una llave primaria, siempre forzosamente es muchos. Entonces, esto me quedaría de muchos a uno. ¿Sí? ¿Por qué? A Porque uno. un vehículo puede tener muchas multas. Y muchas multas pueden pertenecer a un solo vehículo. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿O no? No puede ser de muchos a Ujú. muchos, entonces. No, porque yo no puedo decir, por ejemplo, que muchas multas, yo no puedo decir que una multa pertenece a muchos vehículos, Ajá, sí, ¿sí? cierto. O sea, yo no puedo decir, ¿sabes qué? En una multa te multé 20 vehículos. Eso es incorrecto. ¿Sí estamos de acuerdo? Una multa pertenece Ok, a sí, un ya, ya vehículo, entendí. pero un vehículo puede pertenecer a muchas multas. Ujú, ¿Sí estamos? ok, Ok, ahora, sí. ¿y los datos del infractor? De muchos a muchos sería hay que relacionar la placa del vehículo con Número de licencia. con la licencia, Lo que pasa ¿no? es que Pero son llaves primarias ambas, entonces hay que No, ponerle sería campo, placa de el número de licencia va también, perdón. porque fíjense, Adelante, Daniel. hablamos los dos al mismo tiempo. dice Octavio ahí, por ejemplo, datos del vehículo puede ir a datos del infractor. Sí, si cada persona tuviera su único carro y no pudiera manejar algún otro carro por ley. Pero eso no es así. Yo puedo prestarle el carro a mi esposa, por ejemplo, y aunque el carro mío se encuentra a mi nombre, si a ella la multan, sería la multa hacia ella, pero el vehículo sería el mío. ¿Están de acuerdo? Ujú, Entonces, Sí, sí. ¿qué haría? Entonces, la llave foránea sería licencia en la tabla de datos de multa, Bien. datos multas. Ok, entonces aquí me quedaría la licencia, pero para no dejarlo así como que licencia en multas, le voy a agregar nada más el licencia del infractor, ¿sí? Para tratar de definir un poquito más. Entonces, esto me quedaría vinculado a, esto me quedaría vinculado, un colorcito que se pueda ver a esto. Entonces, fíjense que aquí pues, ya tengo 4 tablas. Tengo los datos del oficial que se encuentran relacionados con las multas, tengo los datos vehículos que se encuentran relacionados con la placa del vehículo y tengo los datos del infractor que se encuentran relacionados con la licencia del infractor. Ojo, no siempre les queda así. En este caso, llegó a saltar esta tabla, que esa tabla se le llama una tabla abstracta, ¿sí? ¿Por qué? Porque realmente no existe una entidad de este tipo. ¿Puedo ver un oficial? Sí. ¿Puedo verlo físicamente? ¿Todos estos campos son físicos? Sí. ¿Puedo ver un dato de un vehículo? ¿Todos estos campos son físicos? Sí. ¿Los datos del infractor? ¿Todos estos campos son físicos? Sí. Pero en los datos de la multa, perdón, fíjense que estos campos son como que más abstractos. O sea, realmente no existe así como que una entidad que se pueda llamar multas, pero al mismo tiempo sí existe. Entonces, a esto se le llaman entidades físicas y a esto se le llaman entidades abstractas. ¿Sí me explico? ¿Sí o no? Ahora, incluso yo Más o puedo menos. generar otra tabla, y es que esto es lo correcto, tratar de despegar todo lo que se pueda al momento de estar analizando. Yo puedo generar otras en la que me llame la descripción de la multa, ¿sí? Pues aquí, por ejemplo, yo tendría el código de la infracción, ¿sí? Y este código de la infracción ya no vendría aquí ni vendría el monto. Y aquí vendría, ¿qué dijimos? La descripción y el monto de la descripción. Perdón, monto de la multa. Entonces, fíjense que, por ejemplo, aquí mi código de infracción estaría relacionado directamente con este código de la infracción. ¿Sí? ¿Sí me explico? ¿O no me explico?
Sí. Yo digo, en estos datos de la multa nada más voy a colocar el puro código de la descripción. A fin de cuentas, yo tengo otra tabla en la cual con el puro código de la descripción yo puedo sacar la descripción de la multa y el monto, ¿sí? Y con esto no genero tanta redundancia Profe, de datos. Entonces, yo digo que ahí también lo que viene siendo descripción, estatus de la multa y fecha en la tabla de datos de multa irían en la descripción de la multa. no, estos son como que una parte estática. O sea, la descripción de la multa es como que existe, por ejemplo, una multa que se llama te pasaste un alto y aplica una multa de tantos salarios. Y la descripción es que te pases un alto, a lo mejor me explico. Entonces, esta es como que la descripción de la multa nada más, hablando de este código. Pero esto ya es como que personalizar esta descripción para dependiendo de la multa que yo vaya a realizar. O sea, esta descripción es, por ejemplo, chocó en la avenida 20 de noviembre por exceso de velocidad. Esta sería la descripción. ¿Sí me explico? E incluso, si se ponen a pensar en una sola infracción, pueden ir varias multas. ¿Cierto o falso? Ujú. O sea, en una infracción puede Sí. decir, puede aplicar que se le cobre por exceso de velocidad, que se le cobre por pasarse un alto y que se le cobre por chocar. Fueron 3 infracciones en un solo trancazo. No le van a hacer 3 infracciones. Se supone que en una sola infracción que se le levante, tiene que ir aplicadas esas 3. La pregunta es, ¿cómo lo haríamos? A ver, échenle poquito coco. ¿Cómo podemos separar Pero eso? entonces ahí también tendría que haber no, ahí tendría que haber también un campo que sea un total, ¿no? O un subtotal. Porque si usted dice así de varias multas, pues tendría que hacerse la sumatoria del monto individual de cada multa. Físicamente sí, pero hablando de computadoras, ¿no? En la computadora tú le puedes decir que te saque la suma de los campos que te vaya a obtener. O sea, en SQL tú le dices select, Bueno, sí, sí. zoom, abres el paréntesis, le pones el campo y básicamente ya con eso ya obtienes datos. Hay que tratar de colocar también la menos cantidad de campos que se puedan para tratar de utilizar el menos almacenamiento posible en la base de datos. Porque dicen ustedes, pues, ¿qué tantas infracciones puede haber aquí? Pues sí, y si aplicamos ese proyecto, por ejemplo, en México, ya un campo más que esté almacenando datos, pues imagínense la cantidad de datos extra que estamos almacenando por poner un campo de total, cuando a lo mejor eso lo puede hacer nuestro programa a la hora de leer los datos. Sí, pero ahorita estamos atorados aquí. ¿Cómo le puedo decir yo Ujú. que puedo tener muchas multas? Y se los acabo de decir en la palabra, en la oración se los acabo de decir. Es uno muchos también. Pero ¿a qué tabla? A esta de la de descripción de multa, a lo mejor ahí podemos poner varios campos de códigos de infracción. Sí, pero esto, imaginen ustedes que es como si les dieran una hoja con las descripciones y los códigos de las multas. O sea, ustedes ya lo traen en una hoja. Imaginen que cada tabla es una hoja con esos datos. O sea, imaginen que los datos del oficial es una hoja que tiene un Excel con esos datos. Los datos de la multa, una hoja con Excel, pero pues aquí la única diferencia es que aquí están vacíos los datos. Aquí también y aquí también. Pero esto pues ya lo traemos lleno y esto ya lo traemos lleno porque los datos de los oficiales ya los tenemos y las descripciones de las multas también. Si yo sigo poniendo aquí, pues, ¿qué pasaría, por ejemplo, en una segunda multa? Porque esto se relacionaría otra vez con las multas. Pues la pregunta es, ¿cómo puedo decirle que una multa puede tener, o que una infracción, si lo quieren llamar así, datos infracción, puede tener muchas multas? ¿No?
Vamos a ver. ¿Cómo puedo decirle que una infracción puede tener muchas multas? Sin agregar tablas. Sí, sí, pueden agregar tablas. Caray. Aún así. Esto es muy similar a como decir, una venta tiene muchos productos vendidos. Es que va relacionado al ejemplo que estábamos viendo donde tenían 3 campos de empresa, el ejemplo que vimos al principio, Ajá. que tenía 3 campos separados de, ¿qué era? Dirección de la empresa, no sé qué. Y este que tengo aquí. Sí, a mero arriba, donde decía URL, Ujú. Este. así es. Ajá. ¿Y qué fue lo que hicieron ellos? Aquí en la 2. Crearon una tabla de URL y lo pasaron con la empresa. Ok, ¿y qué debería hacer yo aquí? Crear una tabla de infracciones o de multas Ok. y relacionarla con, era llave primaria. ¿De dónde a dónde? Pues déjame ver el ejemplo. Empresa, hijo de su. Empresa. ¿Y cómo lo relacionaron? A ver, más abajo, en la normalización 3. Multas. ¿El número multa? El número multa. Multas relacionado al número de multa. Pero En infracción el número. relacionada a las multas. Por ejemplo, la infracción 1 tiene las... ¿cómo? Número de infracción, Sí, ¿sí? seguro. ¿No? Pues fíjese que sí está bien. Básicamente yo puedo decir, por ejemplo, incluso aquí quito el código de infracción y básicamente esto lo subo. Y ya puedo decir entonces que este se va a encontrar relacionado con este. Y ya por eso, nada más que aquí ya estoy repitiendo el color. Rojo. O si ya me la vista. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, que una infracción puede tener muchas multas, porque este es llave primario y este no es llave primaria. Entonces yo puedo decir desde este punto que una infracción puede tener muchas multas. Ahora, ¿qué campos ahora sí necesito aquí? Pues necesito el código de la infracción, Sí, de infracción. ¿sí? Que básicamente esto está relacionado con este, ¿sí? Y pues yo creo nomás. Y ya con esto, cada vez que yo agregue los datos de la infracción, ¿sí? Cuando yo agregue una multa, yo le agregaría, por ejemplo, aquí, en el número de infracción 1, ¿sí? Está el código de infracción 3. Y la otra vez, en el número de infracción 1 está el código de infracción 4 y el número de infracción 1 está el código de infracción 5. Eso me está diciendo que tiene 3 infracciones en la misma En infracción. una sola. O 3 multas en la misma infracción. Pero fíjense cómo tuve que separar, ¿sí? Sí, pelada no está. Entonces ahí en la tabla de multas por cada por cada código de infracción se va a crear un registro, aunque tenga el mismo número de infracción. Se supone que es lo que trata de coincidir el número de infracción. O sea, si ustedes se van a este ejemplo, hagan de cuenta que aquí el número de empleados lo están repitiendo. Es como el número de infracción. ¿Se fijan? ¿Sí? Y lo que está cambiando es el código de la infracción. Nada más que el código de infracción la tenemos vinculada todavía con otra, que es donde yo puedo sacar la descripción de la infracción. Profe, ¿Dónde? ya se va a acabar la hora. Nos quedan 4 minutitos. Ahorita nos quedan sacar. Es que a mí me daban las 3 en punto. Pero se acaba a las 3:20 la clase. Yo pensé que las 3. No, todavía nos quedan 20 minutos muy buenos. Para tratar, 3:20, ¿no? para tratar de seguir desglosando. 3:20, sí. Ok, entonces,
yo digo que mi oficial se encuentra relacionado con que mi vehículo se encuentra relacionado con mi vehículo, que mi licencia se encuentra relacionado con la licencia, perdón, con los datos del infractor y que mi multa se encuentra relacionado con el número de infracción y que mi código de infracción se encuentra relacionado aquí. Se fijan que no está tan pelada sacar esto como aparenta. Ey, Muy bien, datos del infractor, datos del vehículo y todavía, fíjense, existe otra que generalmente aplico esta mucho en la clase. Si yo tuviera también el vehículo del oficial, yo tendría por ejemplo la placa del vehículo, tendría a lo mejor la marca, el modelo, placa, marca, modelo, no sé, la descripción igual a lo mejor. Y ahora la pregunta es, ¿a dónde vinculo esta tabla? Porque es el vehículo del oficial. Es en qué vehículo iba ese oficial cuando realizó la multa. ¿con el oficial lo quieres relacionar? No sé, yo pregunto, ¿a dónde lo voy a relacionar? Pues al oficial. ¿Y qué pasa si es oficial? Ajá. Porque eso me diría que cada oficial tiene su propio vehículo. Y una vez que se le descomponga el vehículo, tienen que hacer la actualización en el sistema de que cambió de vehículo. Lo del oficial. Ya desde el nombre ya te está diciendo que es de él. Pues más bien el vehículo en el que iba el oficial en ese momento. Ajá. Para no, Vehículo oficial, entonces. sí, para no confundir con los datos Del del de él. infractor. Tendrías que hacer otra tabla. ¿Para qué? ¿O qué llevaría? Pues también se relacionaría en datos de infracción. Pues sí, no, sencillo, pues lo relaciono a los datos de la infracción. Aquí nada más le pongo el vehículo, la Vehículo. placa oficial. Ajá. Placa, vehículo oficial. Y esto lo relacionaría con esta placa. Y de esa forma, entonces, cada vez que yo multe, él tiene que registrar la placa de su vehículo. Y así yo sé Simón. qué vehículo iba en ese momento cuando realizó la multa. Ujú. ¿Sí estamos? Ya no estoy pensando claro. Es que sí. De hecho, no es sencillo tratar de generar esto, y más cuando no están acostumbrados. Esto básicamente les digo, pues ya con la práctica ya poco a poco más o menos van entendiendo. Lo ideal es empezar con esto y una vez que ustedes sigan desglosando datos, hacer prueba con 10 registros, nada más que ahorita no lo voy a poner porque sería mucho tiempo desperdiciado el tratar de estar colocando 10 registros, analizando cada registro y luego volver a desglosar. Pero lo correcto es que ustedes hagan esto, coloquen 10 registros y luego empezaron a desglosar. Ok, vuelvan a escribir los registros, pero ahora desglosados, y analicen cómo quedó su relación. ¿Sí? Y es más sencillo tratar de analizarlo de esa manera a como lo estamos haciendo ahorita. Pero ahorita, pues, si imagínense, el tiempo no nos alcanzó. Ahora tratar de hacerlo de la otra forma, pues menos. ¿Sí? Ok, listo. ¿Dudas hasta aquí? Viene la parte buena, hacerlo No. de datos.